Señor Carlos Lozano Parra, diputado venezolano, ¿usted ha tenido contacto con ellos, teniendo en cuenta que fue una de las personas que ayudó para que se lograra la liberación de este par de hermanos? Diputado, ¿en qué condiciones de reclutamiento o de reclusión, mejor, estaban ellos? ¿Cómo los trataron al interior de la prisión para que en tan solo 5 meses terminaran en estas condiciones tan lamentables como lo muestran esas imágenes? Cabe destacar algo muy importante. Los policías y los custodios que tienen es un calabozo, es un centro no de detención permanente, eso no es una cárcel, es un calabozo. Ahí máximo 48 horas la ley dice que debe estar detenido un privado de libertad. Posteriormente, una vez que la fiscalía y el tribunal deciden su causa, este debe ser trasladado a un régimen penitenciario, que son las cárceles, no los calabozos. Dicho sea de paso, en un calabozo de una policía muy mal pagada, no justifica, pero muy mal pagada. Sepan ustedes, hermanos de Colombia y el mundo, que el actual sueldo del salario de un policía honesto en Venezuela no alcanza ni siquiera para comprar 1 kilo de queso. 1 kilo de queso. Y aquí el gobierno se hace la vista gorda y no se pone a pensar cómo sobreviven los policías a lo largo y ancho de Venezuela con ese sueldo, restringiendo de esta manera la calidad de vida de los mismos y estos, a su vez, desmejorando en la calidad y la profesionalidad de su servicio. Quedaron estos dos jóvenes que lo que fueron a tomar 2 panes y un yogur que no se justifica compartiendo celda con maleantes de escalada envergadura, demonios, porque los que sometieron a este embargo, a estos señores, los León Ramírez, eran los compañeros de celdas. Una A unos pregunta. metros de una iglesia. Ellos mostraban sus manos, en este video que presentó nuestro periodista Jorge Adrián Orozco en ese informe. ¿Ellos fueron torturados en prisión? ¿Tienen ustedes pruebas de esas torturas? Este es el mejor caso de documentación de violación a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela. El caso de los hermanos León Ramírez. Fíjense algo, siendo yo el presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, es mi deber, es mi obligación gestionar, colaborar, ayudar, fiscalizar todas las cárceles de Venezuela, y a mí no se me ha permitido poner pie dentro de una cárcel para ver por mis propios ojos lo que allí sucede. Este caso, cuando nos sorprendió por la llamada de su madre desesperada, que quedó en las redes sociales, allí su llanto, su estado de conmoción, nos trasladamos de inmediato a esos calabozos y no se nos permitió verlos, pero se fue muy claro. Hace 2 meses y pico, aquí en este estado, en Valencia, hubo una masacre. Mundo entero sepa, ustedes lo vieron. 70 privados de libertad fueron quemados en un calabozo de la comandancia de la policía del estado Carabobo. Todavía sin experticias de averiguaciones fueron expuestos los cadáveres en patios comunes, no en centros de forenses, Diputado, sino en patios. Y lo que genera preocupación, y quiero preguntarle a Andreina Baduel, quien es la hija del militar venezolano preso, el general en retiro Raúl Isaías Baduel, quien lleva 9 años como preso político, es la preocupación que estos relatos generan en aquellos que siguen en prisión. Andreina, ¿usted tiene conocimiento si su padre está enfrentando quizás situaciones similares a las que estamos viendo en estos videos, donde un par de hermanos que fueron llevados a prisión aparentemente por un intento de hacer un robo en una cafetería, terminaron luego de 5 meses en estas condiciones tan lamentables? ¿Sabe usted si su padre también está enfrentando estas mismas condiciones? Lamento mucho esta situación. El caso de mi papá ha estado marcado también por reiteradas violaciones de derechos humanos. Mi papá ha sido víctima hasta de desapariciones forzadas de 23 días. Lo más reciente es este aislamiento e incomunicación de casi 5 meses, en los cuales uno no tiene pues
tranquilidad, porque al final uno no se queda tranquilo hasta que no los vea, si sea una visita completamente filmada, porque quiero también señalar esto: en el lugar donde está mi papá no solo hay cámaras en todo el lugar, sino que cuando nos permiten visitas nos colocan cámaras adicionales para filmar todo lo que hablamos, lo que decimos, lo que manifestamos. Y este lugar, este sitio de reclusión es conocido como la tumba por estar 4 pisos bajo tierra. Es más, mi papá ya tiene 9 meses sin ver la luz solar. Entonces podría pasar horas contando las lamentables y reiteradas violaciones de derechos humanos a las cuales ha sido víctima mi papá y como muchísimos presos políticos en Venezuela. Andreina, la voluntad férrea que muchos conocimos del general Isaías Baduel, ¿se mantiene o han logrado doblegarlo? Usted decía al comienzo que de alguna manera sigue siendo muy fuerte, pero ¿ha cambiado en algo su postura frente a las decisiones que tomó en su momento para aislarse, para alejarse del régimen chavista? No, te reitero, y quizás suene repetitivo esto, pero mi papá sigue preso por eso, por ser un hombre que defiende la Constitución y las leyes. Y el régimen lo sabe, y es por eso que no lo libera, y es por eso que siempre arremete en su contra, porque saben que no lo han podido doblegar. Carlos Lozano, ¿cómo entender este proceso selectivo del régimen de Nicolás Maduro para liberar unos presos políticos, pero a otros mantenerlos en prisión? ¿Bajo qué filtro es que está tomando esta decisión el régimen chavista? El más pobre, el más débil y el indefenso tienen todas las de perder, pero el corrupto, aquel que con investigaciones serias se le ha señalado, ese no está detenido, no está preso. Entonces, estamos en unas circunstancias en Venezuela en donde la justicia solo es, de alguna manera, selectiva al criterio político del señor Nicolás Maduro, quien es el primer responsable de la vida de los presos políticos y de los privados de libertad en Venezuela. Sepan ustedes que la población actual de privados de libertad ha llevado a la angustiante cifra del colapso y el hacinamiento, no en las cárceles, en los calabozos, que son centros de detención transitorio. Cualquier módulo de policía que usted pueda ver en Venezuela, allí puede haber un privado de libertad con Diputado, 1, 2, 3 y hasta 4 años por retardo procesal. Y en esas condiciones tan difíciles que usted nos ha venido describiendo, ¿cómo logran entonces la liberación de los hermanos León? Porque aquí estriba una circunstancia muy especial. Primero, Dios, siempre Dios. El llamado de su madre, que fue poderoso y ablandó muchos corazones. Tercero, la realidad de que estas redes sociales, es esta comunicación entre ustedes y nosotros, la que más que un oficio dirigido a una institución pública como el Ministerio Público del Estado Carabobo o los tribunales, es esta documentación audiovisual que va de Venezuela hasta el mundo, la que pone estas reacciones de libertad a detenidos, como el caso de los hermanos León Ramírez, cuyo estado de salud está en riesgo aún. Están en sus casas, no han podido comer sólidos, están todavía tomando líquidos. Su estado de salud es bastante delicado, pero ahí está el equipo de esta Asamblea Nacional y de los honorables diputados de la Asamblea Nacional que sin sueldo, desde hace ya 2 años, algunos hasta detenidos, como el caso del diputado Gilbert Caro, fue detenido, despojado de su inmunidad parlamentaria, privado de libertad, y aún no lo pudieron doblar, como el caso también del señor general Baduel, un hombre que no ha podido doblarlo. Cuya hija en este momento nos está acompañando, diputado. Andreina Baduel, el régimen de Nicolás Maduro asegura que estos son unos gestos de reconciliación. Ha liberado a un conjunto de presos políticos, cerca de 123 venezolanos, que pudieron regresar al seno de sus hogares. Y el régimen dice que esa es una prueba de esa voluntad de diálogo que tiene Nicolás Maduro. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Que es una farsa más, como muchas, para pretender perpetuarse en el poder y ocultar esta triste realidad
que trasciende a los presos políticos y que es un tema que sin duda me toca de cerca, el tema de los presos políticos, pero hay una realidad país la cual el régimen pretende ocultar con la liberación de personas que nunca han debido estar presas. Diputado, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? ¿Hay una voluntad genuina de buscar la reconciliación? ¿Ha pedido Nicolás Maduro reunirse con curas de la Iglesia Católica, con los altos prelados de la Iglesia Católica en Venezuela? ¿Hay una voluntad genuina de reconciliación? ¿O qué es lo que está buscando Nicolás Maduro con este tipo de decisiones, con este tipo de actos que él califica como gestos humanitarios? ¿Qué es genuino? Cuando un venezolano libre, que goza de todas sus plenas libertades y Estado de Derecho, es el venezolano de a pie, no tiene ni siquiera la justicia del transporte público, la seguridad social, la seguridad en su salud, la seguridad del trabajo. Su vida se transporta en camiones de estaca. Aquí en mi estado el transporte público colapsó y ustedes ven camiones de transporte de animales en donde esos trabajadores con gran esfuerzo por la lucha, por sus sueldos, porque ese poco sueldo que casi no les rinde es lo suficiente para poderse mantener en pie, están ahí luchando. Es esa la genuinidad que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro. Ese es el cambio que está ofreciendo, tomando libertad, derecho a quienes deben ya haber estado libres. Pero es que los que estamos libres hoy en día tenemos tristemente esta realidad donde el agua, la energía eléctrica, los servicios básicos colapsan porque el gobierno ha centralizado todo, como las cárceles. El actual régimen penitenciario está suscrito a Caracas, no está cumpliendo con el artículo 272 que debe ser descentralizado. Bueno, ese es uno, los propios gobernantes del Estado tomen cartas en el diputado, asunto. Es otra de las discusiones internas que tienen precisamente en Venezuela. Hoy nos interesa centrarnos mucho más en quiénes fueron esos presos políticos que fueron dejados en libertad y lo más importante, hacer énfasis en esas familias que se quedaron esperando, como la de Andreina Baduel. Antes de despedirla, Andreina, quisiera que usted le enviara un mensaje a sus televidentes, a la comunidad internacional que la escucha a través del continente americano, a través de esta señal del programa La Noche, porque es el único modo de escape, la única ruta que ustedes tienen para visibilizar a nivel internacional el dolor que viven familias como la suya. Andreina. Así es, agradezco el esfuerzo que han librado la comunidad internacional y los venezolanos en el exilio, y les pido que no desmayemos, que nos sigan acompañando hasta lograr los objetivos de rescatar la democracia y de liberar a todos nuestros presos políticos. Andreina Baduel, hija del militar venezolano preso político, general en retiro, Raúl Isaías Baduel. Vamos a estar atentos y acompañando a usted y a su familia para que ojalá muy pronto pueda celebrar el regreso de su padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Señor diputado Carlos Lozano Parra, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchas gracias por habernos acompañado. Y que Dios los bendiga y libertad para Loren Salet, que también espera por su pronta libertad. Dios y justicia. Loren Salet también espera a su mamá que él regrese a casa. Hoy también ella se quedó esperando. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Alonso Medina. Él es fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Estaremos haciendo una radiografía de quiénes son los que se quedaron en las cárceles, quiénes fueron liberados y el verdadero significado que tiene en ese momento la liberación de este conjunto de presos políticos que ha sido celebrada por las familias que en este momento han visto regresar a sus hijos a casa. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.